Hermanos queridos, feliz sábado. Nos gozamos de estar en este lugar, tributarle honor y alabanza a nuestro Señor. La palabra de Dios menciona, hermanos, que donde hay 2 o 3 reunidos, dice que allí, ¿qué cosa? Está su presencia. Aquí hay más de 3, así que nos gozamos de saber que Dios está con nosotros y que hemos venido a adorarle y a escuchar de su santa palabra esta mañana. Esta mañana, hermanos queridos, la lección de escuela sabática es la número 13, ya estamos terminando el estudio de Isaías. Nos hemos gozado con este libro maravilloso, ¿verdad que sí? Y esta última semana se titula El nuevo nacimiento del planeta Tierra. El nuevo nacimiento del planeta Tierra. Esto tenemos que presentar algo interesante, hermanos, a nivel de la introducción. Ya oraron para todo, así que vamos a tratar de minimizar hoy el tiempo, porque hoy el tiempo nos alcanza. Tenemos que decir algo interesante antes de presentar entonces la lección de esta semana. Algunas profecías y promesas, hermanos, dadas en el tiempo antiguo eran para Israel, ¿verdad? Eran para Israel literal. ¿Está bien? Digo eso, hermanos queridos, porque vamos a estudiar en este libro de Isaías 65 y 66 promesas como que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad que sí? Esa promesa literalmente era para Israel, ¿está bien? ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan diferente en la antigüedad. En la antigüedad, hermanos, el plan evangelístico y misionero consistía en que Israel como nación, ¿verdad?, tendría que dar esa luz a las otras naciones vecinas. Y por el testimonio entonces de esas naciones, de Israel a esas naciones, se constituiría entonces un pueblo especial. Ahora, noten, hermanos queridos, que Israel no cumplió, hermanos, con lo que Dios le había establecido y le había pedido. Por eso Dios llama, ¿qué cosa? A un nuevo ¿qué? A un nuevo pueblo, ¿verdad que sí? Que se le conoce como el Israel espiritual. ¿Y cómo se constituye entonces ese nuevo pueblo? De todos aquellos de todas las naciones, ¿verdad?, bajo la tierra, que entonces se conozcan a Cristo como Salvador. Y unidos entonces a esto, hermanos, bajo esta introducción entonces quisiéramos dar entonces lo que se presenta a la lección en esta semana. Sí, comienza hablando en Isaías 65 y dice cómo comienza las palabras, ¿no? Dice, porque aquí dice que comienza porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y es notable en esta profecía porque el Señor, ¿verdad? El Señor aquí promete a Jerusalén traer alegría y luego traer gozo a su pueblo en aquel entonces. Eso es interesante, hermano, lo decíamos no hace mucho. Cielos nuevos y tierra nueva. Si el pueblo de Israel hubiese cumplido con lo que Dios le había pedido, hubiese cumplido con su tarea de buscar a otros, ¿verdad?, y con esa luz hubiese llegado a las otras naciones, entonces el Señor hubiese cumplido estas promesas para con él. Hubiesen aceptado a Cristo como Salvador, hubiesen aceptado como Mesías, y Dios cumpliría entonces todas estas promesas, ¿verdad?, en Israel tal cual como lo había prometido. Pero ya lo mencionamos, hermanos, este pueblo entonces, ¿verdad?, no cumplió con lo que Dios le había pedido. Ahora el Señor dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y no quiere decir, hermanos, que el pueblo de Israel no tenga la esperanza, ¿verdad?, de salvación. Como nación, hermanos, entendemos que fue desechado, pero como personas tienen la oportunidad de conocer a Cristo como Salvador y formar parte entonces del real sacerdocio y pueblo santo, linaje escogido de este tiempo, como Dios lo menciona en su palabra. Sí. En la parte del imán divino conseguimos que Dios reitera nuevamente el llamado, ¿verdad?, o la advertencia en este libro. Dice, salvará y restaurará a los humildes que tiemblan ante su palabra. Y como en Isaías 41 dice, los consolará, pero destruirá a los rebeldes contra él. Esto incluye a los hipócritas que practican rituales cuyos sacrificios él rechaza.
Hermanos, la parte práctica de lo que estamos queriendo presentar ahora, hermanos queridos, es que Dios dice que acepta a los humildes, aquellos que tiemblan ante su palabra. Ahora, ese temblar, hermanos, no es un temblar de miedo, no es un temblar de angustia, no es un temblar de preocupación, sino aquellos que realmente respetan y obedecen la palabra de Dios. Por eso el Señor, ¿verdad?, en las bienaventuranzas recalcó: bienaventurados, ¿quiénes, hermanos? Los humildes y puros ¿de qué? De corazón. Y aquí es importante mencionar algo, hermanos, porque los que son temerosos de la palabra de Dios permiten que esa palabra transforme su corazón. Y es importante aquí recalcar, hermanos, que el conocimiento es bueno. Lo que aprendamos de la Biblia, hermanos, es bastante bueno. Lo que adquiramos como conocimiento de la palabra de Dios es bueno. Pero ese conocimiento, hermanos, no tanto tiene que venir, ¿verdad?, para enriquecer la sabiduría, no, sino también, hermanos, ¿para qué? Para la conversión y la transformación del corazón. Eso es lo que se espera. Se toma en cuenta, dice que solamente es lo que significa la condición de nuestro corazón. Es tener un corazón contrito, un corazón dispuesto al servicio, y a pesar de que nos sepamos todas las leyes y estudiemos la Biblia a diario, esto no nos garantizará que nuestro corazón va a cambiar y nosotros como personas vamos a cambiar en el día a día. Porque habla de estar bajo la ley, como ellos estaban en el tiempo pasado, y que todo en la iglesia se hacía en orden, pero su vida no estaba acorde durante toda la semana. ¿De qué nos sirve como cristianos a veces estar aquí y estar pendiente de que las sillas estén derechas, de que el anciano se pare 3 minutos antes porque a las 10 en punto comenzamos, de que la cámara el hermano David esté justo a la hora, si luego durante la semana no nos ponemos en orden en nuestra vida con el Señor? Entonces los rituales son importantes, y a veces eso se decía en la lección, son muy importantes los rituales, sí, pero nuestra vivencia y nuestro corazón, la condición de nuestro corazón es mucho más importante además de eso. Recuerden ustedes, hermanos queridos, que Isaías está hablando desde el principio del capítulo 1. Isaías está hablando de un pueblo rebelde, un pueblo que se apartó de Dios, un pueblo que no quiso obedecer los mandatos del Señor, y de tal manera que la adoración que hacía este pueblo, hermano, en ese tiempo pasado, miren cómo Dios la presenta. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Saben qué es eso, hermanos? ¿Qué pasaba con el culto que ofrecía Israel? ¿Lo aceptaba Dios? No, hermanos. Pero ¿saben? El Señor dijo: tendré misericordia de mi pueblo. Y siempre lo tuvo, hermanos. Siempre lo tuvo. Igual que en este tiempo en que vivimos nosotros, hermanos. Venimos a la iglesia, tratamos de entender la voluntad de Dios. A veces flaqueamos, cometemos errores, hacemos cosas inconvenientes. Como dice aquí el pasaje de la Biblia que acabamos de leer, escogieron sus propios caminos. A veces hacemos lo que queremos, mas sin embargo Dios nos sigue ¿qué? Amando en su misericordia, y nos da un tiempo especial para que podamos reconocer nuestras maldades y errores y colocar nuestra vida en armonía con el Señor. Y eso es lo que Dios entonces nos promete ahora. Decía, ¿cuál es el problema aquí? Los rituales, el problema es la iglesia, el problema somos nosotros como cristianos, porque las cosas están para cumplirlas y hacerlas, y a veces las tratamos de hacer de la mejor manera, pero nuestra vida como cristianos a veces no es un ejemplo a las demás personas para yo poder estar en armonía a los pies del Señor. La lección nos presenta, hermanos, que todas aquellas personas que son temerosas de Dios y tiemblan ante la palabra del Señor, Dios los llama como líderes espirituales y llamados a pregonar un mensaje importante de la oración. Por eso, lo que decíamos no hace mucho, el plan de Dios para Israel era que se extendiera sus estacas, que fuera entonces alcanzando a otras naciones, y allí lo presenta, hermanos, verá cómo deberían ir a otros pueblos con el testimonio que Dios, con la evidencia de que Dios se había manifestado a ellos. Y saben, hermanos, comenzando los pasajes, los libros de la Biblia, hermanos, y la historia de Israel, note que así se manifestó, hermanos. Así fue. ¿Recuerdan cómo las naciones podían recordar a Israel? Como aquel pueblo que pasó el mar, ¿qué?
el Mar Rojo, y le temían entonces, ¿verdad?, no solamente a ese pueblo, sino a ese Dios que lo conducía. Y luego entonces cuando se derribaron las murallas de Jericó, sin ni siquiera lanzar una flecha ni nada, los pueblos vecinos se atemorizaron y debían reconocer que ese Dios estaba con ellos, ¿verdad? Ese Dios era el que debían conocer. Si Israel hubiese continuado, hermanos, con ese plan, así como Dios los había enviado para hacer luz a las naciones, entonces Dios hubiese cumplido con ellos las promesas que había pedido, que había establecido para con ellos. Pero entonces, en vez de eso, ahora viendo que este Israel no había cumplido con su tarea, entonces Dios dijo: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y ahora dice, hermano, Pedro dice que ahora hay un linaje escogido, que ahora hay un real sacerdocio, que ahora hay una nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios. ¿Y esos somos quiénes, hermanos? Todos aquellos que hemos reconocido que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Porque los que hemos reconocido eso, somos también hijos ¿de qué? De Abraham, según la promesa. Sí, el último versículo de ese pasaje dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es importante, y esto es lo más cumbre, yo creo que en esta parte del estudio de Isaías, cuando nosotros también somos llamados, ¿verdad?, y somos incluidos en el plan de salvación a Dios, para nosotros también dar luz a otras naciones que deberíamos predicar el Evangelio. Así es, hermanos. Y saben que, hermanos, este pueblo a quien Dios había llamado para que extendiera más bien este mensaje a las naciones vecinas, viéndolo con detenimiento, se volvieron como egoístas, ¿verdad que sí? ¿Por qué razón? Porque cuando usted llega al Nuevo Testamento se da cuenta que ellos se creen el pueblo que exclusivo, que la salvación era solamente para los judíos, que los gentiles no tenían esperanza de vida, que no tenían una oportunidad de salvación. Pero el Señor comenzó a cambiar esas cosas de alguna manera, esos conocimientos o esas ideas que tenía ese pueblo. ¿Con quién comenzó? Comenzó con Pedro, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan? Con la visión aquella, ¿verdad?, que vio de los lienzos y los animales y todo eso. Y entonces Pedro llegó a entender, a la luz de lo que Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo, que Dios, ¿qué cosa? Acepta de toda nación, tribu, lengua y pueblo, aquel que reconoce a Cristo como Salvador. ¿He entendido? Dijo Pedro, ¿verdad?, que Dios no hace ¿qué? Diferencia de personas, y que acepta de toda nación y pueblo a todo aquel que le reconoce. Ahora, hermanos, así comenzó en el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Y luego continuó ¿con quién? Con Pablo, ¿verdad que sí? El gran evangelista a los gentiles. Y se dan cuenta, hermanos, entonces cómo Pablo fue por todos los lugares del Asia Menor, estableciendo iglesias en distintos sitios. ¿Por qué razón? Porque así estaba establecido, hermanos. Dice Pablo: ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente, y linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora, esto como en nosotros, ¿cómo reflejamos esta parte de nuestra vida? Nosotros hacemos a veces excepción de persona por lo que somos a veces, por el cargo que tenemos en la iglesia. A veces nos vemos un poquito más grande que el hermanito que llega más tarde que yo, o porque yo sí me subo en la plataforma y el hermano no se sube, o porque estoy en la junta de nombramientos, o porque hay que tener ojo con esto, hermano. La lección dice que si tenemos algún sentimiento con respecto de desprecio a nuestros hermanos, a otras personas, tenemos que arrepentirnos y tomar estas cosas de otro punto de vista, porque no es sano y no es santo ante los ojos de Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando aquellos hombres fueron al templo a orar, que uno era fariseo y otro publicano? Que uno decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy adúltero, no soy esto y esto y esto. Más bien voy a tu templo, doy diezmo a todo lo que gano y todo eso. Y dice la Biblia que ese al final no fue justificado. Que fue justificado fue ¿qué cosa? El publicano. ¿Por qué? Porque levantando sus ojos al cielo dijo: Señor, ten misericordia de mí, que soy ¿qué? Esa es la actitud que debemos tener. En la Biblia, hermano, vea la actitud que rechazaba el Señor aquí con este pueblo. Isaías 65, el versículo 5, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Y vean lo que dice al final. Dice: estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Acepta Dios a esas personas? No hay otra cosa mejor, hermanos, que la humildad y sencillez de corazón. Los humildes de corazón, hermanos. La humildad es una característica, ¿verdad?, que solamente es un
Es una característica de los cristianos verdaderos para el tiempo final. Y estamos hablando entonces de cada uno de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque el mensaje final, hermanos, recuerden, el mensaje final a esta tierra no va a ser dado con tanto palabrerío. Va a ser dado ¿por qué? ¿Cómo dice la Biblia? Por testimonio, porque este pueblo debe reflejar el carácter de Cristo. Y cuando la gente vea en nosotros el carácter de Cristo, vendrá esta iglesia y vendrá este pueblo. Pero entre tanto eso no suceda, entonces seguiremos en la tierra como seguimos ahora. Sí, por eso es importante que nosotros como cristianos busquemos al Señor día a día, durante la semana, para poder transmitir y ser nosotros una luz a aquellas personas que no ven, un reflejo a aquellas personas que ven y que buscan una salida, porque las personas están afuera y andan buscando salida. En estos días me pasó y tenía un amigo, ya lo conocía mucho tiempo en el fútbol, y lo vi y después me dice, es que tú vas el sábado a la iglesia, tú no me habías dicho que eras adventista. Y de verdad en esa parte me sentí como que, oh wow, o sea, como que estoy haciendo que la gente no vea o que yo mismo no reflejo que soy diferente. Entonces es una forma de nosotros alcanzar a otras personas y de saber que debemos ser un reflejo para eso. Y eso es, el testimonio es lo más importante, es lo que la gente realmente ve. ¿Saben, hermanos? El libro de Isaías 66 termina, hermanos, con un mensaje maravilloso. En el tiempo final, sí, hermanos, Dios creará cielos nuevos y ¿qué? Y tierra nueva. Y en esa tierra nueva iremos a adorar a nuestro Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Y hermanos, de saber que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, significa que la experiencia que vivimos en esta tierra como mortal, eso pasará. O sea que Dios limpiará de nuestros ojos, ¿qué cosa? Las lágrimas, el dolor, la miseria y cuántas cosas más experimentamos en este mundo. Todo eso terminará y Dios entonces hará de nosotros una nueva ¿qué? Una nueva criatura. Una nueva criatura. Y en esa tierra nueva, dice la Biblia, iremos de sábado en sábado y de mes en mes a adorar al Señor delante de Él. Porque allá, hermano, Cristo será nuestro ¿qué? Nuestro templo. Allá iremos a adorarle. ¿Y por qué de sábado en sábado y de mes en mes? Hermano, porque el sábado es el día que Dios ha dejado establecido en la tierra como su día de reposo y seguirá por la eternidad. ¿Y por qué de mes en mes, hermanos? Porque sencillamente iremos a comer, hermanos, del fruto del árbol de la vida. Cada mes quedará un fruto diferente. ¿Sí? Ahora. Vamos a inclinar nuestro rostro y tener una palabra de oración. Oremos. Amante, cariñoso Padre, te damos gracias por el estudio de tu palabra a través del libro de Isaías. Gracias porque tienes estas promesas y nos reflejas y nos demuestras cada día de que podemos estar unidos en ti, Señor, y podemos tener ese privilegio de la salvación, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí en esta mañana. Gracias porque nos permites una vez más alabarte y glorificar tu nombre en este santo sábado. Amén. Quédate con nosotros durante este programa y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.